empezar a compartir la pantalla. Ventana aquí. Ustedes me dicen si ya pueden ver la presentación. Les voy a agradecer. ¿Sí? ¿Ya pueden ver las diapositivas? Sí, Adriana, sí. Ok, Sí se puede ver. perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Les voy a agradecer que podamos mantener silenciados los micrófonos y que ustedes puedan levantar la manito para hacer las participaciones, ¿vale? Para que no tengamos, digamos, esa interferencia en la sesión. Entonces voy a poner en pantalla completa en este momento para dar inicio. Bueno, muy buenas tardes para todos los participantes de este CIPAS. Este es el segundo CIPAS del curso Orígenes de la Psicología Social, Política y Comunitaria. Es un gusto tenerlos hoy acá. Recordemos que en la primera sesión se está escuchando eco. Creo que hay alguien con micrófono abierto. Bueno. Recordemos que en la primera sesión lo que hicimos fue trabajar también los orígenes de la psicología social. En esta segunda sesión vamos a abordar los orígenes de la psicología política. En un tercer CIPAS vamos a trabajar los orígenes y desarrollos de la psicología comunitaria. Entonces, pues es un gusto tenerlos hoy aquí a todos ustedes. Ya veo que cada momento va creciendo el público en la sesión. Hoy es un gusto compartir este espacio con el profesor José Alexander Herrera Contreras. El profesor es psicólogo y doctor en ciencias sociales. Es el director en este momento del curso de psicología política, desde en este momento y desde hace varios años del curso de psicología política. Es experto en el tema, tiene varias publicaciones en el tema de la psicología política. De hecho, la fase 2 que iniciamos en este momento tiene como lectura uno de sus documentos, un capítulo del libro. Entonces, pues es un gusto, profesor José Alexander Herrera, compartir este espacio contigo, con los estudiantes. Le doy también la bienvenida a la profesora Laura Cristina, quien estará también acompañándonos y pues va a ser el preámbulo digamos, del inicio del conversatorio con el profesor José Alexander. Adelante, profe Laura, y para que des inicio y puedas darle apertura al profesor José Alexander y también a la primera parte del tema que vamos a abordar. Listo, mi profe. ¿Me puedes, porfa, confirmar que me estás escuchando ahí? Listo, vale, muchas gracias. Muy bien, sí, cordial saludo para todos y todas, a mi profe Adriana, profe José Alexander. Es un gusto estar acá en este espacio compartiendo con ustedes en este encuentro de profundización. Como lo mencionaba la profe Adriana, en este CIPAS vamos a trabajar todo lo que son los orígenes de la psicología política y para ello, entonces, tenemos a nuestro invitado especial, a nuestro profesor José Alexander, y entonces ya para dar apertura vamos a hablar sobre la conceptualización o sobre ese contexto universal de la psicología social y la psicología política, de cómo se ha enmarcado esto, las contribuciones que ha realizado y también a mencionar algunos autores representativos sobre este contexto universal de la psicología social y política. Así que mi profe José, adelante. Bueno, un cordial saludo para todos los estudiantes, todas las estudiantes, todos, todas y todes. Muchísimas gracias por la invitación, Adriana, muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, ¿me escuchan bien ahí? Ok. Sí, perfecto. Eh, ok, bien. Teniendo en cuenta, digamos, la importancia de esta propuesta teórica, pues quise como hacer es más como una invitación, digamos, a conocer un poco más al interior de esta propuesta que se llama psicología política, en donde digamos para mi entender,
es una propuesta de una psicología para los pueblos, digamos, en particular para los pueblos del sur. Y digamos que esta propuesta de psicología política ha tenido que ver mucho, digamos, también con el desarrollo de nuestras propias sociedades latinoamericanas en el contexto, pues, de bastantes agitación y marginación social. Voy a hacer una primera parte, voy a hablar sobre el origen de la psicología social, de la psicología política y digamos que quise como citar como los principios, como los autores más fundamentales que contribuyeron como a desarrollar la propuesta de psicología política. Ahí realmente el criterio de elección fue, digamos, casi que por propuesta epistémica, porque realmente bastantes psicólogos, sociólogos, economistas, de una u otra manera han contribuido al desarrollo de esa propuesta teórica. Entonces, lo que yo voy a hacer es como citar los principales autores y sobre todo, digamos, como la teoría, de qué manera su teoría, la psicología política se nutre de lo que proponen en un principio. Entonces, digamos que hay una primera parte y es que la psicología social, como ustedes saben, el principio de la psicología, en esencia, pues es el objeto de la psicología la explicación de la conducta, ¿no? Y en ese sentido, digamos que viene después la psicología social, se pregunta por el sujeto social, cómo se construye el sujeto social y cómo se logra entender un poco las acciones sociales que hacen. En ese sentido, digamos que ya había aparecido la psicología, que en un principio pues surge en los laboratorios y es muy de tipo conductista. Y está también hay una parte de la sociología, de la psicología social que se acerca mucho a la sociología y es en el sentido de que intentan explicar la conducta a partir de la interacción humana. Pero, digamos, vienen surgiendo nuevas propuestas alrededor de esta psicología social, en donde digamos que la psicología social no alcanza a explicar otras cosas, como por ejemplo el sujeto, de qué manera el sujeto también había una fuerte interacción con lo político, ¿no? Y empieza, digamos, que a surgir como esta pregunta del sujeto, de qué manera el sujeto también se construía a partir de un elemento simbólico que es todo lo político, que tiene que ver con lo político. Hay unos primeros autores que fueron muy determinantes en el surgimiento de estas nuevas propuestas teóricas. Y por ejemplo, digamos, de alguna forma como en el orden que están ahí presentados, estaba pues Marx, definitivamente Marx, digamos que introduce unas categorías conceptuales que digamos que más que apoyar o determinar, ¿no? El concepto del sujeto es una categoría que cuestiona más bien. Yo pensaría que es más bien, viene a cuestionar la construcción del sujeto social. Y por ejemplo, ahí Marx habla de la alienación, ¿sí? Que es un concepto que tiene en su principio, en su primer momento, tiene una connotación económica. O sea, lo que Marx, digamos, que de alguna forma quería explicar era de qué manera el capitalismo, entendido como el buen hijo del patriarcado, ¿no? Tenía la capacidad de alienar a las personas. Y digamos que ese concepto, por ejemplo, esa primera categoría, empieza a resonar, ¿sí? En tanto de qué manera existen unos poderes, en este caso económicos, que determinan también cierta alineación del sujeto a un esquema social o a una reproducción de un poder, a una producción y a una reproducción de un poder y de una lógica, en este caso capitalista, que obedece a un modelo hegemónico dominante y que impone
ese modelo hegemónico dominante impone formas de vida, ¿sí? Impone formas de pensar y de estar en el mundo, que era como lo más interesante también. Hay otra categoría que se llama el mundo de la vida, que también Marx propone, y es de qué manera, por ejemplo, el sujeto no está ajeno, digamos, a toda la propuesta de la, de lo económico, sino que lo económico tiene el poder de casi que de invadir su espacio individual. Es decir, de qué manera, por ejemplo, hay un poder económico, ¿m? Que tiene la capacidad de reproducir cierta subjetividad. Y Marx, pues, introduce otra categoría que se llama el mundo de la vida. Y el mundo de la vida tiene que ver con eso, con la posibilidad que el capitalismo tiene de ejercer o de reproducir ciertas subjetividades en un espacio, pues, en un espacio social. Entonces, digamos que eso hay una cuestión ahí que resulta interesante, y es que cuando hablamos del capitalismo, cuando yo coloco aquí el capitalismo versus el tiempo, es que de cierta manera, digamos que la propuesta del capitalismo no es qué tanto tienes o qué tanto puedes comprar, sino qué tanto tiempo tienes que invertir para pagar lo que tú quieres comprar, que es finalmente el sueño que propone el capitalismo como tal. O sea, un ejemplo, por ejemplo, tú quieres comprarte una casa o un carro, el sueño capitalista, ¿no? O sea, comprarse un auto, digamos, que cueste, no sé, 100 millones. La pregunta es, de ese tiempo, o sea, ¿cuánto tienes que invertir de tu propio tiempo, o sea, de tu propia vida para pagar eso que vas a pagar? Y entonces empieza ese dilema entre el capitalismo versus el tiempo, y eso lo que lo quiero mencionar porque son de esos elementos que va tomando la psicología política para pensar el sujeto político, dónde está el sujeto político. Después viene Freud, pues definitivamente Freud introduce pues ni más ni menos que el concepto pues, bueno, digamos, introduce el psicoanálisis como una propuesta pues teórica, pero introduce el concepto del inconsciente, ¿sí? Es básicamente casi nada lo que propone el inconsciente. Y aquí empieza un dilema interesante, y es que resulta que el sujeto no es tan, al fin y al cabo, no es tan individual, sino que el sujeto se construye desde una subjetividad, y esta subjetividad está mediada por un otro, o sea, por la sociedad, por lo que está afuera también. Y ahí, y cuando empezamos a hablar del sujeto, sí, aparece el sujeto de la masa, que este concepto es muy determinante para la psicología política, porque hay un tema, la psicología política estudia un tema muy particular, que es el sujeto de la masa, o sea, el sujeto de la masa o de la acción colectiva o del movimiento social. Los sujetos, uno de los temas de la psicología política son los movimientos sociales, o sea, de qué manera el sujeto se inscribe en acciones colectivas o propuestas políticas colectivas o movimientos sociales para pertenecer, ¿sí? Y para ser sujeto. Entonces, Freud plantea que a veces no es tan fácil estar por fuera de la masa, y mucho menos, pues, obviamente, la subjetividad. Entonces, esto es una cuestión, pues, súper interesante que Freud en su momento plantea, pero que la psicología política hace buen uso de esta propuesta, en el entendido de que empieza a preguntarse de qué manera el sujeto también se construye desde afuera. ¿M? Y pues desde afuera, ¿qué hay? Pues digamos que está toda la propuesta de los elementos ideológicos y los elementos de socialización. O sea, todo lo imaginario alrededor de lo que debe ser un sujeto, pues está puesto allí. La familia como una propuesta de socialización política. Eso es la subjetividad, o sea, cómo se construye la subjetividad. Después coloco ahí a Habermas y Adorno, que es, Habermas, digamos que propone o desarrolla toda la propuesta de la comunicación social, la comunicación, de qué manera el sujeto se construye a través de un acto comunicativo. Y Adorno, pues sin duda, desde la filosofía, digamos, alemana, propone cómo el sujeto puede ser, tiene la capacidad de cuestionarse y de criticar y de la autorreflexión. Esto es relevante, muy relevante, porque allí empieza a surgir el sujeto crítico, o sea, el sujeto político al cual yo quiero llegar.
Hay una cosa aquí con la Habermas y Adorno, y es que ellos pertenecen a la Escuela Crítica de Frankfurt. La Escuela Crítica de Frankfurt es la escuela o los pensadores que surgen o que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, y es alemana también. O sea, es decir, ellos empiezan a cuestionar de qué manera Alemania participa en dos guerras mundiales, ¿sí? Y digamos, siendo el país que es, porque Alemania tiene tiene una particularidad, y es que casi que todo el pensamiento occidental surge en Alemania. Entonces, digamos, entonces la escuela crítica de Frankfurt es una escuela que nace a partir del cuestionamiento, y y empieza a criticar de qué manera ellos caen en esa masa. ¿M? Y entonces, ¿en dónde está el sujeto? ¿En dónde está realmente el sujeto? Por eso aquí hay una cuestión, y es que uno de los temas, de los principales temas, aquí se me olvidó citar a Hannah Arendt. No sé si alguna vez la han referenciado a Hannah Arendt. Ella también, desde la filosofía, un cuestionamiento frente al totalitarismo, ¿sí? Totalitarismo. Y es de qué manera una persona puede lograr sugestionar a un pueblo y llevarlo a una guerra. ¿M? Por eso se llama la Escuela Crítica de Frankfurt, porque ellos empiezan a preguntar nosotros cómo logramos llegar a esta situación otra vez. Y eso lo toma de ahí, digamos, hay varios cuestionamientos frente a eso, y la psicología política. De aquí, por ejemplo, Habermas y Adorno son unos autores muy relevantes frente al origen de la psicología política. Después viene Foucault, que trabaja, pues hay un concepto muy interesante ahí, que es todo lo que tiene que ver con la biopolítica, es decir, de qué manera el poder logra desarrollar o construir subjetividades, de qué manera el poder logra controlar y producir sujetos, de que hasta dónde realmente existe una emancipación individual, o no es más que una repetición de una hegemonía eh, impuesta, ¿no? O sea, hasta dónde las sociedades se reproducen sin ningún cuestionamiento. Foucault, la biopolítica, digamos que tiene que ver con eso, lo que escribo ahí, el ejercicio del poder y la construcción de la subjetividad. De qué manera, por ejemplo, el sujeto no tiene posibilidad de ser sujeto, sino que es más que una mera reproducción o repetición de un modelo económico, básicamente de un modelo económico, o inclusive también alrededor de la ciencia como tal. Eso, por ejemplo, la psicología política también hace uso de eso para lograr explicar si en la construcción del sujeto, del sujeto, em, puede haber espacio para algún cuestionamiento crítico, o sea, de lo que está pasando. Tiene que ver básicamente con si el sujeto tiene la posibilidad de romper estos ciclos de repetición, o simplemente pues no tiene el poder y repite los esquemas en los cuales ha sido cosificado, que también es una categoría de Marx. Después viene Moscovich con las representaciones sociales y sobre todo con las minorías activas. Él sí, digamos, aquí ya se propone la emergencia de unas propuestas un poco más resistentes, ¿no? Digamos que saca un poco ese sujeto del cual se viene cuestionando y se viene criticando, y dicen, bueno, pero sí hay posibilidad de hacer esto, y es básicamente introduce la categoría de las minorías activas. Hoy en día, digamos que tiene que ver con todos los movimientos sociales que hacen relación a minorías activas. O sea, de qué manera, por ejemplo, también ese sujeto de la masa puede generar movimientos sociales de formas pequeñas. Y un autor que para mi eh, conocimiento, creo que es uno de los autores que más ha trabajado el tema de la psicología política. Al principio de su trabajo, empieza a trabajar la psicología social, que se llama José Manuel Saucedo, pero después se hace es de los que hacen mayores aproximaciones conceptuales de la psicología política. Em, yo creo, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, o al final hacemos las preguntas. Adriana María. Si seguimos o... Sí, gracias. No, ¿sabes qué? Es que me parece muy importante en este momento, antes de darle la palabra a la profe Laura y que sigamos con el siguiente bloque, pues hablar sobre lo político,
qué es lo político y qué es la política, porque los estudiantes, claro, dicen, bueno, la psicología política, pero entonces, digamos, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere estudiar la psicología política? Es decir, ¿a qué nos referimos de lo político? Más allá de la política sobre las prácticas, las leyes, los debates, los parlamentos, eso de lo político. ¿Qué es lo político? Digamos que es eso tan profundo del nosotros y de los otros, del poder. ¿De qué es eso que digamos que abarca esa psicología cuando habla de lo político? Sí, entonces digamos, porque Bueno, nos haces este preámbulo de estos autores y nos hablas sobre, ¿sí? Sobre la subjetividad, sobre el poder, pero entonces digámosle a los estudiantes qué es eso de lo político, para poder entender cómo es por qué es el estudio de la psicología de esta rama. Gracias, José. bueno, ok. Pues yo entiendo, digamos, para mí lo político es que el sujeto es político por naturaleza, el sujeto es político por naturaleza porque nace en una estructura social y en una estructura del lenguaje. ¿M? Y el lenguaje es entendido, el lenguaje en tanto se configura en lo simbólico es político. O sea, el lenguaje tiene la capacidad el lenguaje representa una estructura, el lenguaje supone la estructura. Y eso ya tiene un elemento simbólico y eso es político. Por eso Foucault habla de lo biopolítico, de qué manera, digamos, el sujeto nace en un contexto cultural que está tejido desde elementos simbólicos y que representa un lenguaje en tanto es estructura. O sea, eso es político. O sea, entonces, en ese sentido, el sujeto es político por naturaleza. Y la política, pues sí, tiene que ver más con el ejercicio del poder. Y es, digamos, tiene que ver con esos acuerdos sociales que como se tejen las sociedades. Digamos, no, básicamente la sociedad o todas las sociedades es un acuerdo colectivo, ¿sí? Y entonces por eso existen sociedades y cada sociedad, digamos, se establece bajo unos lineamientos o unos acuerdos políticos como tal. ¿M? Digamos que la política, eso es lo que la política, digamos que, porque este debate y esta pregunta, digamos que es, si se lee desde la filosofía, obviamente tendrá otras repercusiones diferentes. Pero así es como yo lo logro entender, digamos, es la diferencia un poco entre lo político y la política, el ejercicio del poder como tal. Eso sí, yo creo que sería Ujú. Adriana María. Sí, muchas gracias, José. Sí, es que es importante porque a veces nos remitimos a eso de la política, ¿cierto? Sobre los procesos políticos, sobre el tema de poder, pero digamos que esa base de lo político, de un ser político, de que todos somos políticos, ¿sí? Porque digamos hay como una difusión de ese término, ¿cierto? Porque caemos en decir, no, es que yo soy apolítico, no tengo, sí, entonces, digamos, es importante entender que cuando estudiamos en la psicología política, es necesario entender que eso, que la base de construirnos en un contexto, en lo cultural, estar mediados por el lenguaje y por el símbolo, pues eso ya nos hace políticos, ¿no? Porque nos Exacto, pone en un lugar de enunciación. Ujú. exacto, Muchas exacto. gracias, José. Así es. Bien. Ok, muchas gracias, Listo. José. Bueno, adelante, Laura, con el siguiente bloque para nuestro invitado. Listo, mi profe. Bueno, ya después de haber dado una conceptualización universal, todo lo que nos dice el profe José y pues de estos principales representantes de la psicología política, ahora nos vamos a ir a un tema ya más enmarcado al contexto latinoamericano, que aquí entonces nos da como también ese énfasis de cómo surge la psicología política ya desde Latinoamérica y pues también como aquellos principales representantes, autores que han marcado como su conocimiento a la construcción de esta disciplina. Muy bien. Bueno, vuelvo y señalo pues como lo que mencioné al principio de la primera presentación y es que pues los autores que elijo acá son, para mi entender, digamos, los que de alguna forma han propuesto, digamos, una propuesta pues epistémica. Pero hay muchos autores que han contribuido en la construcción de la psicología política. Pero lo que dije al principio tiene que ver con esto que escribo acá, y es que la psicología política en Latinoamérica, ¿sí? En Latinoamérica, eh, yo creo que surge como una forma de expresión de los pueblos.
manifestar otras expresiones de pensar frente a lo que son nuestras propias raíces como pueblos latinoamericanos. Y yo creo que eso lo hace diferente y ese digamos que es el aporte, un aporte interesante que la psicología política da hacia la psicología latinoamericana. Y es esa propuesta de mostrar, por ejemplo, todo ese mestizaje cultural que definitivamente pues no se agota en una sola psicología, sino que yo creo que hay hay que reconocer otros saberes, ¿sí? Otras formas de estar en el mundo eh, que pues de alguna forma no se articulan o no se encajan en ese modelo, ¿cómo decirlo? En un modelo cuadriculado y de alguna forma clasificatorio, ¿no? O sea, entonces empiezo, digamos que, bueno, obviamente Martín Baró pues es uno de los fundamentales de este desarrollo de la psicología política con toda la propuesta que hace la psicología de la liberación. Creo que de alguna manera, digamos que Martín Baró, por ejemplo, entendía el sentido de la psicología hacia el desarrollo de los pueblos y sobre todo, digamos, las acciones colectivas. Entonces yo pues considero que Martín Baró es un autor fundamental. También Maritza Montero, digamos, que digamos, recoge toda la parte, toda la propuesta de la psicología de la liberación, la psicología social en Latinoamérica y pues obviamente desarrolla toda la propuesta de psicología comunitaria sin lugar a dudas. Orlando Fassborda, aquí hay digamos, Orlando Fassborda desde la sociología propone el aporte, digamos, uno de los aportes más importantes del profesor Orlando Fassborda es su propuesta metodológica, pues que es la investigación acción participativa. ¿Y por qué lo menciono? Porque la psicología política hace buen uso de la investigación acción participativa porque comprende que el conocimiento es una co-construcción colectiva y esto digamos que es muy importante porque no entiende o no piensa a las comunidades como objetos de conocimiento, sino como sujetos participativos. Eh, Paulo Freire, digamos, toda la propuesta de la pedagogía crítica alrededor de la emancipación del sujeto desde Freire como pensador latinoamericano, como pensador brasilero, y digamos que su pedagogía, digamos, muestra todo el alcance y el aporte de la educación, ¿sí? La educación como como una herramienta social para construir el sujeto crítico. Álvaro, de los que han trabajado aquí bastante el tema digamos, de los más activos de alguna manera, está el profesor Álvaro Díaz, que ha escrito bastante sobre psicología política y hace parte, digamos, de varios colectivos sobre psicología política. Yo pienso que está vivo actualmente, trabaja con la Universidad Pereira y pues para mi entender o para mi conocer, es uno de los profesores pues, que ha tomado como la bandera de esta psicología política latinoamericana en Colombia. Y quise mencionar a Edgar Barrero. Edgar Barrero es un profesor también amigo, también de Adriana, también amigo. Y Edgar Barrero hace un tejido para lo que yo, así como lo entiendo, logra hacer un tejido entre la psicología de la liberación de Martín Baró y la psicología política. Y de alguna manera, digamos que todos los análisis que hace es en relación alrededor de ese hilar, de ese tejido que logra construir. Interesante, por ejemplo, digamos, lo que viene trabajando Edgar Barrero, pero insisto, o sea, lo que vienen a trabajar estos autores o estas propuestas tiene que ver con con esta psicología, pues, una psicología hacia la emancipación política. Y digamos que, bueno, eso como de forma muy general en el contexto de lo que es la psicología latinoamericana, la psicología política en el contexto latinoamericano. Eso pensaría yo. José, sí, respecto a esto, muchas gracias por esta presentación del contexto latinoamericano de la psicología política. José,
Digamos que aquí, claro, lo que tú decías, ¿no? Casi que la mayoría de conocimiento o el centro de poder de conocimiento, Alemania, ¿no? Y bueno, y Europa y Estados Unidos, ¿no? Y la psicología, de hecho, digamos que viene a Colombia por medio, digamos, de este conocimiento que ya se había desarrollado y puntualmente en Estados Unidos. Eh, lo interesante, digamos, de estos autores, como tú dices, es, digamos que, claro, por supuesto son estudiosos de ese conocimiento, digamos, de esos pensadores como de la Escuela de Frankfurt y demás, pero lo que hacen es como ese ejercicio del reconocimiento del contexto, de lo situado, de que no es lo mismo, digamos, estar situado en un centro de poder, de conocimiento, a estar situado en el sur, ¿cierto? Con, digamos, con todo lo de la colonización, el patriarcado y demás, digamos, que ha sido, digamos, que tan difícil para los pueblos del sur y como ellos, digamos, que crean unas nuevas tendencias, unas nuevas propuestas digamos, donde el sujeto tenga mucho más poder, ¿no? Mucha capacidad de agenciamiento. Y digamos que interesante lo de Orlando Falsborda, que es un fenómeno para todo el mundo y que en todo el mundo y hasta en estos sitios, digamos, de Europa y Estados Unidos, recogen este conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que lo que tú dices, José, de que son unos psicólogos que proponen una alternativa, ¿no? Como conocer desde lo situado y desde la historia, desde la propia historia, en busca de agenciar a los pueblos y en busca de la transformación social, ¿no? José. Sí, sí, y es que estaba justo pensando que, digamos, en particular, pues bajo nuestra realidad, eh, lograr, digamos, intentar encasillar unas propuestas de psicología, pues tiene muchas aristas, porque, digamos, Colombia ha sido un país que se ha construido alrededor de un conflicto armado, ¿no? La violencia política como tal, y eso tiene pues pues definitivamente instala unas reflexiones, pues que hay que abordar. em, y digamos que pasan, por ejemplo, por la dificultad de resolver nuestras propias violencias, ¿no? Y porque de alguna forma a veces que no es tan fácil resolverlas y por el contrario parece que se perpetuaran. Y eso es lo que digamos que propone la psicología política, ¿no? O sea, esa forma de entender un poco los contextos particulares y desde dónde digamos que se pueden pues construir nuevas formas o otras propuestas alternativas pues propias, digamos, para nuestras cotidianidades. Sí. Así es, muchas gracias, José. Bueno, creo que la profe Laura nos va a hacer el contexto sobre el siguiente tema que va a abordar el profesor. Claro que sí, mi profe. Bueno, ya para este siguiente tema se va a explicar sobre aquellas contribuciones que ha realizado, por supuesto, estos procesos de socialización política y que pues acá también se enmarca como todo el proceso de esa construcción de la subjetividad desde la interacción social, como lo mencionaba anteriormente el profe José. Así que adelante, mi profe. Bueno, muy bien. Entre las principales pues, contribuciones que la psicología política se puede plantear, yo pensaría que pues una es la explicar de qué manera se construye el sujeto, ¿m? Mediado por los procesos de socialización política. Entender un poco todos los procesos de socialización política tienen que ver con toda la propuesta de socialización que se deriva, digamos, de los aparatos institucionales. Cuando hablo de los aparatos institucionales, por ejemplo, todas las lógicas de poder, ¿sí? Que tienen la intención, digamos, de adoctrinar a los sujetos y pues obviamente colocarlos al servicio de una sociedad que se quiere reproducir y mantener. Y entrar como en el cuestionamiento de hasta dónde se construye la subjetividad, eso me parece que eso resulta interesante porque es entrar a cuestionar al sujeto y es de alguna forma pues
abrir la pregunta por la crítica y la autorreflexión. Em, y digamos que todos los aparatos ideológicos están puestos allí. Por ejemplo, digamos, el patriarcado ha sabido imponer formas de dividir o de dividir o de división, digamos, entre los pueblos. Está, por ejemplo, el clasismo, ¿no? Colombia, Colombia tiene un tema muy complicado con el clasismo, ¿sí? Y es que, de hecho, aquí ya, o sea, ya la división operan entre los estratos de acuerdo a donde te ubiquen, así te van a tratar. Y eso tiene que ver con la clasificación pues, de los seres humanos. El racismo, por ejemplo, también es una forma de división. Entonces, ¿de qué manera, digamos, la psicología política se acerca, digamos, para intentar explicar o ofrecer una explicación frente hasta dónde todo el aparato ideológico o toda la propuesta de socialización política ha determinado su propia subjetividad? ¿En dónde queda la autorreflexión o la autodeterminación? Eso tiene que ver con la autodeterminación también de los pueblos. Explicar fenómenos sociopolíticos, por ejemplo, movimientos sociales, acciones colectivas, y yo coloco siempre el resultado del plebiscito por la paz del 2016, en donde, digamos, la pregunta no es, y la pregunta allí no tiene que ver con por qué no se aprobó o por qué no se aprobó el plebiscito, sino como cuáles fueron los factores que se movieron alrededor de la votación, sin importar si se aprobó o no. Entonces, por ejemplo, allí juega mucho la conducta de voto, la socialización política, el movimiento social, em, y digamos que todo el aparato ideológico puesto alrededor del resultado del plebiscito. Entonces, digamos que la psicología política intenta explicar este tipo de fenómenos sociopolíticos, ¿sí? De una manera, obviamente, al final colocó producir conocimiento científico desde la academia. No se trata de entrar en debates. Hace poco hablaba con el profesor Edgar Barrero y yo le preguntaba por la psicología política, cuál creía que era la contribución de la psicología política, y manifestaba que definitivamente tenía que ver con la producción de conocimiento científico. Es decir, digamos, no se puede quedar en una acción colectiva de trabajar también con comunidades, que es importante, pero digamos que una de las cosas que la psicología política o la contribución que puede hacer es generar academia o producción de conocimiento científico que permita ser insumo hacia la construcción de política pública. Ahí. Sí, José, gracias. Claro, entonces nos dices que digamos que la psicología política tiene esa gran capacidad de poder ayudar a acercarnos a la comprensión de la subjetividad, de cómo se construye la subjetividad, digamos, cómo media las relaciones de poder históricas, sociales, políticas para esa construcción de la subjetividad. Y cómo, digamos, poder mirar más allá desde una postura crítica, ¿no? Cómo se da, digamos, qué es lo que media en esa subjetividad y en ese sujeto, ¿no? Para sus actos. Y también, digamos, entender eso desde el sujeto, explicar fenómenos sociopolíticos, digamos, ya de país, de movimientos sociales, de acciones colectivas, de las implicaciones de la guerra, y cómo, digamos, se dan digamos, ejercicios de capacidad de resiliencia y de agenciamiento para poder, digamos, trascender, ¿no? Y generar, digamos, cómo avanzar como cultura o cómo se dan esos procesos de transformación social, ¿no? Y también, disculpa, por allá tenemos un micrófono abierto. ¿Será que, profe, tú tienes privilegios para cerrar un poco ese micrófono? No, profe, eres ¿No? el micrófono abierto para que porfa lo cierres. Eso, gracias. Bien, entender todos esos procesos, por qué se dan, cómo es ese pensamiento político, pero también lo que dices, José, la capacidad de producir ese conocimiento científico de cómo, digamos, que aportar a la academia
eh, para justamente, digamos que posibilitar esos procesos de postura crítica y de transformación social, ¿no? Entonces, digamos, al sujeto, entender, digamos, allí nos muestras un poco cómo aporta la psicología política a entender, digamos, la construcción del sujeto, de la subjetividad, entender los diferentes fenómenos sociales y políticos, ¿no? Que están atravesados por lo económico, por lo cultural y demás, pero también el aporte a la academia, ¿no? Y a la construcción de ese nuevo conocimiento. Sí, 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 ok. sí, sí, Adriana. Ok, José. No, pues muchas gracias. Eso es importante. Creo que, como tú dices, pues en Colombia tenemos bastantes pensadores de la psicología política que están, digamos, aportando a entender por qué se dan los fenómenos políticos que tenemos. Eh, por ejemplo, otro que no nombraste allí, que es el profesor Juan David Villa, que digamos que ha podido, digamos que mostrar cómo han sido esos procesos. Digan, ¿por qué se dan esos fenómenos como los que tenemos, ¿no? De polarización, de lo que estamos, digamos, bueno, de todas las, digamos, implicaciones que tenemos de lo político en este momento y cómo, digamos, tenemos este tipo de profesores o de academia que están tratando de comprender esos fenómenos, podamos eh, salir un poco de esa situación que tenemos tan compleja en el país, ¿no? Con respecto a estos dolores políticos atravesados por la guerra. Bueno, José, pues muchas gracias. Vamos al siguiente bloque entonces, profe. Laura, vamos a ver. Bueno, ya pues haber dado como ahondeado un poco todo sobre el proceso de la psicología política, todo desde un nivel universal latinoamericano y desde esa construcción de la subjetividad y cómo se da pues la interacción social en este proceso, vamos a seguir con un tema muy importante y ya es como desde ese profesionalismo a qué nos referimos o cuál es el actuar del rol del psicólogo político. Yo considero que pues estos tres puntos que pues he manifestado tienen que ver con lo que ya hemos venido pensando y dialogando acá y digamos bajo ese esquema o bajo ese argumento digamos teórico metodológico, pues yo pienso que básicamente el rol del psicólogo político tiene que ver con esto que planteo y es uno tiene que ver hacia el entendimiento de fenómenos, o explicar de alguna manera cómo los fenómenos sociopolíticos y pues en nuestra realidad que tenga que ver con esto de la violencia política, procesos políticos, argumentado obviamente siempre lo que acaba de mencionar Adriana, argumentado siempre desde análisis académicos para que no se quede en una mera especulación, porque también se puede caer ahí y participativos que favorezcan impulsar proyectos colectivos y comunitarios. Digamos, hay un trabajo muy interesante que se viene haciendo desde las bases locales, que son las juntas de acción comunal. Yo he vinculado pues es un trabajo que lo estoy desarrollando a través del curso de Psicología Política y tiene que ver con eso, con que los estudiantes en todos los barrios de Colombia, así, o sea, mínimo hay una junta de acción comunal, ¿no? Mínimo hay una junta de acción comunal. Entonces, lo que yo les he propuesto a los estudiantes es que busquen una junta de acción comunal y acompañen un proceso político, un acompañamiento de un proceso político. Y eso, digamos, que tiene que ver con lo que les vengo hablando sobre, digamos, de qué manera la psicología política puede contribuir hacia ese fortalecimiento de lo social. Y es que resulta muy importante un poco preguntarse en qué lado están o en qué lado estamos. Si estamos en del lado sujeto de la masa, ¿sí? Y entonces pues ahí vamos todos, asistemos mal, ¿no? Pero ahí vamos todos, ¿no? Ahí no la llevamos. Y casi que asistimos de forma, ¿cómo se llama? Silenciosa al decaimiento de nuestra propia sociedad. Somos testigos fieles y directos de lo que está pasando en el mundo sin mutar palabra alguna.
Otro espacio, otro espacio que me parece importante y es que pues la psicología política definitivamente tiene que agenciar espacios de diálogos hacia la construcción de la paz. Ustedes son los futuros psicólogos y psicólogas que van a trabajar, van a salir a trabajar en un país que viene intentando establecer un proceso de posconflicto. Y a través de la Justicia Especial para la Paz, con la JEP se vienen desarrollando pues espacios de diálogos comunitarios en donde comparecientes comparecientes son victimarios y víctimas se están encontrando y se están permitiendo escucharse uno al otro para ofrecer eh, perdón frente a lo que sucedió. Y eso resulta fundamental comprenderlo y entender cuál es el papel del psicólogo que va a salir a trabajar en este país. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que, digamos, esos espacios de diálogo son fundamentales porque si hay alguna forma de resolver la violencia es a través del diálogo. No hay más camino. ¿Sí? Y otra vez, y avanzar en el tema de alguna forma, el perdón social es una categoría que venimos nosotros construyendo con un semillero, pero tiene que ver con toda la propuesta de justicia especial para la paz que la JEP viene desarrollando. Y encaminar escenarios de investigación en el marco de educación para la paz, que me parece fundamental, en donde, digamos, la psicología política pueda incurrir, digamos, hacia el tema de la interculturalidad. A mí me parece que es el mensaje o la propuesta de paz desde los pueblos indígenas, ya, digamos, mediados por la interculturalidad, tiene que ver mucho con la educación para la paz que de alguna forma podría alimentar o nutrir lo que venimos trabajando también nosotros. Suelto la palabra ahí, Adriana María. Muchas gracias, José. Pues estaba intentando conectar también con lo que nos dijiste en la diapositiva anterior. Vamos a ver si logro ver acá, ¿cierto? Digamos, esas construcciones sobre, digamos, explicar la construcción de la subjetividad, perdón, explicar los fenómenos sociopolíticos y producir conocimiento. Y aquí veo que, digamos, que se enlaza estas principales contribuciones que nos dices de la psicología política al rol del psicólogo político, ¿no? Porque entonces, digamos que el psicólogo político tiene que tener herramientas para poder comprender los fenómenos sociales y políticos, eh, digamos que con toda esa fundamentación que le da el análisis de lo académico, para, digamos que tener esos fundamentos para propiciar espacios participativos, digamos, de política pública, sí, para incentivar esos proyectos colectivos y comunitarios, ¿no? Y entonces, eso es un reto muy grande para el psicólogo político, José, porque digamos que, por supuesto, además de tener esos conocimientos, digamos, que nos da la psicología social, la psicología política, la psicología en general, también, digamos, hay que asociarse con esas otras disciplinas como las ciencias políticas, como la antropología, como la sociología, y con diversos profesionales de diversas disciplinas en contextos para poder, digamos, aportar ese conocimiento que le da la psicología social y política y comunitaria para esos espacios de participación, ¿no? Y por supuesto lograr agenciar esos espacios de diálogo, de construcción de paz. Y un reto mucho más grande también, seguir investigando esas situaciones cotidianas, ayudar a entender esos fenómenos de lo que nos pasa día a día, digamos, en el contexto colombiano, y poderlo llevar a un segundo nivel de generar nuevo conocimiento, ¿no? Pues, digamos, permitirse investigar esas situaciones, esas particularidades que pasan en los diferentes contextos en Colombia y llevarlos a esa gestión del conocimiento para nuevas investigaciones, para seguir nutriendo este conocimiento, ¿no? Son bastantes retos para el psicólogo político, ¿verdad, José? Y claro,
Sí, sobre todo digamos que lo que él mencionaba alrededor pues hay que dar un soporte académico, ¿no? Un soporte académico para legitimar también pues el propio conocimiento de lo que se está haciendo. Es eso, Adriana. Muchas gracias, José. Voy a mirar aquí nuestra siguiente. Ok, tenemos, tenemos aquí dos preguntas adelante, profe. Sigue con el contexto para estas preguntas para el profesor José Alexander. Listo, sí señora. Mi profe, antes de continuar con las preguntas, para el profe José, en el chat tenemos una pregunta, bueno, un aporte de la estudiante Erika Álvarez que dice, las acciones comunales están trabajando más hacia lo social que hacia lo político, cuando estábamos hablando ya desde ese actuar del rol del psicólogo político. ¿Y la pregunta cuál es? ¿O es una observación? Esa es una observación que nos Ah, daba ok, nuestra bien, estudiante, así. Y ok. ya entonces, para trabajar el tema de las preguntas, tenemos dos que dice, ¿de qué manera puede contribuir la psicología política en un escenario de posconflicto en Colombia y cuáles son esos espacios de trabajo de un psicólogo político? Profe José. Bueno, bien. Yo pensaría que la primera pregunta, yo les voy a colocar un ejemplo y es que actualmente yo pienso que resulta fundamental entender lo que ocurrió en La Habana, ¿sí? Y el país en el que estamos en ese momento. Em, digamos, derivados de los acuerdos de paz, surge la Jurisdicción Especial para la Paz. Y eso, digamos, que tiene que ver con una nueva forma de entender la justicia en Colombia, que creo que no, ese debate, digamos, yo pensaría que eso debería ser eh, colocado en todos los escenarios de Colombia, ¿sí? Y entender un poco cuál es la propuesta de la JEP para superar la violencia armada, la violencia, el conflicto social armado en Colombia. Eso, digamos que si la psicología política yo pienso que tiene la responsabilidad de contribuir en ese escenario de posconflicto, porque digamos, socializar o entender la propuesta eh, de lo que se ha venido construyendo en Colombia los últimos, ya van a ser 9 años, pues tendría la posibilidad de superar de alguna manera el conflicto armado que tenemos. Digamos, conocer, por ejemplo, conocer, por ejemplo, qué fue lo que se firmó en La Habana, cuál es la propuesta de la JEP hacia este nuevo paradigma de justicia transicional que se está intentando instituir y todo lo que tiene que ver con la justicia restaurativa. Pero no se ha logrado hacer porque en este país, digamos, desafortunadamente, la socialización y lo que mencionaba Adriana, la polarización política, pues ha llevado a estigmatizar algo tan novedoso como es la propuesta de la JEP. ¿Sí? Y entonces estamos ahí en una encrucijada política, porque digamos que digamos, se va Santos, digamos que intenta darle vida a esa propuesta, llega Duque y fueron 4 años en donde desafortunadamente se pierde este proceso. O bueno, no se pierde, pero se estanca. O sea, fueron 4 años que no llega Petro, digamos, y otra vez le da vida a esta propuesta de la justicia. O sea, y en el trasfondo, y entonces hay que esperar quién llega a ver si se puede continuar o no estas propuestas. Entonces, qué es lo que, digamos, cuál es uno de las mayores contribuciones que puede hacer un psicólogo político en ese momento en ese momento del país? Pues lograr intentar socializar cuál es la propuesta de la Justicia Especial para la Paz, o sea, la JEP, hacia la terminación del conflicto armado. En ese tema se está debatiendo el país, pero desafortunadamente no se habla, o eso casi como dice la canción, de eso no se habla, sí, de eso no se habla, porque no conviene hablarlo, porque está muy polarizado y muy politizado. Pero bueno, yo pensaría que como entre las mayores contribuciones, eso debe hablarse en este momento. Y los espacios de trabajo de un psicólogo político, yo pienso que
Yo pienso que pues en la mayoría, obviamente, pues digamos, en particular en el trabajo con acciones colectivas, obviamente en el trabajo académico y pues en temas, digamos que de un poco de social, de movimiento, de agendas políticas. Si se puede, digamos, lo que participar en espacios de construcción de política pública sería fundamental. Hay uno de los profesores que construyó este curso se llama Hermes Villarreal. Trabajó en la UNAD mucho tiempo y, y este profe lo que hacía con algunos estudiantes del curso de psicología política era salir a hacer acciones colectivas en pro de mejorar el medio ambiente. O sea, digamos que los espacios son muchos, digamos, aquí la pregunta es, eh, pues, ¿qué quieres hacer tú? O sea, o cuál es tu lugar, cuál lugar quieres ocupar frente a lo que puedes hacer. O sea, no depender de que te digan las cosas, sino me parece que hay que tener cierta responsabilidad y compromiso de forma individual. Y creo que pues ahí los espacios se van agenciando y van apareciendo. Yo pensaría que es eso, Adriana. Muchas gracias, José. Ahora que hablabas de la JEP y digamos de poder, de eso que no se habla, como creo que se me olvida el de la canción de Encanto, pero se me olvida el personaje, que no se habla de él, de ese familiar, ¿cierto? Porque está como todo ese secreto allí guardado, de todo eso que no queremos ver, ¿no? De Bruno. De Bruno, eso, gracias, no se habla de Bruno, muchas gracias. Y bueno, y entonces, digamos que todo ese poder tan grande, digamos, una invitación para los estudiantes también a conocer, a explorar, por ejemplo, la página de la Comisión de la Verdad, ¿no? Donde, Dios mío, qué trabajo gigantesco, tan hermoso que está allí de poder, digamos, en un solo espacio. em, Recobrar en ese repositorio, digamos, recursos audiovisuales, escritos, imágenes de todo lo que recoge como la violencia en Colombia y poderle dar la voz a los perpetuadores y también a las víctimas, ¿no? Entonces, pues digamos, es increíble, digamos, que todo ese recurso que tomó tanto tiempo y que es tan maravilloso y está allí, pero lo que también comenta José, ¿no? Pues que digamos que como no se habla de esto y para medio país, digamos que eso es lo oscuro y de lo que no se debe hablar y el otro país sí está de acuerdo con el que hablen de ello. Entonces, digamos, en esa lógica de la polarización no se ha podido ver pues lo maravilloso de todo eso en lo que avanzamos, lo que ha avanzado la JEP en ese recurso de la Comisión de la Verdad, donde digamos que ese primer paso de poder conocer las diferentes, digamos, verdades, ¿cierto? Construidas en medio de la violencia en Colombia, pues es, digamos, un gran aporte para una nación que quiere reconstruir su tejido social, ¿no? Y entonces, pues las dificultades que tenemos de poderlo ver, pero creo que como psicólogos estamos llamados a seguir, digamos, visualizando esa información y poder, digamos, seguir proponiendo esa ruta para esa reconciliación y esa recuperación de ese tejido social. No sé, José, que Sí, no, o recogiendo lo que acabas de decir, es solamente con que cada estudiante se dé a la tarea de conocer la verdad histórica del conflicto armado. Repito, la verdad histórica del conflicto armado. Digamos, con eso sería el primer paso para, digamos, empezar a disminuir o erradicar la socialización o la polarización política y entender, digamos, lo que ha pasado realmente aquí en Colombia y en dónde estamos. Con eso, digamos que podría ser un gran avance para quitar un poco la falsedad de lo que han, de lo que, ha- de toda la manipulación que se ha hecho alrededor de esto
y entender un poco de qué manera realmente nos podemos volver a encontrar como colombianos. Finalmente, esto no, o sea, somos colombianos, ¿sí? Sí, Entonces, hola, bueno, eso pensaría yo. profe. Gracias, José. Adelante, que el estudiante que quiere compartir. Adelante. Buenas tardes. Una pregunta, profe, o más bien, ¿cómo el psicólogo político, o más bien es imposible que un psicólogo político separe su postura de lo que está investigando, ¿cierto? Porque somos colombianos y hablando desde el conflicto, pues todo lo vamos a ver de diferentes formas. Una manera académica de verlo es conociendo su historia, ¿verdad? Quiénes participaron y qué influencia tuvo cada una de las partes, los partidos, la comunidad, los pueblos, la violencia como tal. Pero, pero ¿cómo el psicólogo político eh, es capaz de separar su profesión de su punto de vista con respecto a- a- al oficio? Andrés, por eso, gracias por su pregunta, primero que todo. Gracias por la pregunta. Yo por eso insisto en que los, la contribución de la psicología política tiene que marcarse en un escenario académico, ¿sí? Tiene que marcarse en un escenario de investigación, académico. Y desde ahí, digamos, que se soporta, pues, lo que usted dice, digamos, más que la postura, pues, digamos, se soporta en un ejercicio de reflexión que, pues, que también pasa por la subjetividad, porque, pues, somos seres humanos y estamos atravesados por eso, pero también se legitima pues, bajo una orientación científica, o sea, una producción académica o un conocimiento científico. Eso es la manera, digamos, pensaría yo, cómo se puede em, un poco separar, digamos, las posturas personales, las posturas personales. Sí, sí, profe, porque dentro de mi, pues yo es primera vez que escucho este término de psicología política. Entonces, escuchándolo a usted y leyendo obviamente los contenidos compartidos dentro de los recursos bibliográficos, me doy cuenta que el psicólogo político trabaja más tras bambalinas que como como un ente o como la persona o como el organismo que ejecuta algo, sino más bien en ubicar la ficha para que se dé la construcción de algo como por ejemplo una, una política pública, que como una participación de un psicólogo político como persona diciendo, no, yo pienso que esto y esto, no, es como una construcción más bien colectiva entre la disciplina y otras disciplinas que abarcan esto como la psicología comunitaria y la social. Bueno, creo que entendí la pregunta. Pues le voy a colocar el ejemplo de mi vida para con eso. Digamos que yo Sí, tengo un sí, referente que es la psicología y desde la psicología pues tengo últimamente pues hay una corriente teórica que es la psicología política, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Pues encaminar diferentes propuestas de investigación, ¿m? En donde la psicología política pues tiene como la propuesta, digamos, de orientar como esa reflexión de investigación. Entonces, pues, digamos, em, he desarrollado, digamos, desarrollé una propuesta de educación, estamos desarrollando una propuesta de educación para la paz, ¿sí? Y esa propuesta de educación para la paz, la idea es que al final de la investigación se pueda hacer un ejercicio de réplica en algunas escuelas con esta propuesta. ¿Qué implicaría eso? Lograr llegar a las escuelas, trabajar con los niños y empezar a desarrollar procesos comunitarios y colectivos en relación hacia la construcción de la paz. Es así como pues así como yo lo estoy haciendo, ¿no? O sea, y creo que pues de alguna manera se puede hacer inferencia,
¿sí? En esos espacios públicos, de construcción de lo público también. Sí respondo su pregunta, Andrés, no sé si la respondo. Sí, profe, sí, la idea mía era eso, cómo influyó en usted y de qué manera participa la psicología política en su vida. Por ejemplo, ¿usted qué decidió? Gracias, profe. A mí me gustaría agregar, profe José, y después de escucharte y después de esta reflexión que hemos tenido esta tarde, y es que yo creo que si algo somos los psicólogos es investigadores, ¿no? O pues eso es lo que, como el deber ser, a lo que estamos llamados, ¿no? Porque, claro, estamos todos como sujetos atravesados por nuestra subjetividad, nuestra forma de ver el mundo, nuestros prejuicios, nuestras formas, ¿no? Pero nuestra tarea en la sociedad es acompañar a otros, ¿no? A otros que han construido su subjetividad en un contexto diferente, con situaciones diferentes, ¿sí? Desde su particularidad y que básicamente lo acompaño a que pueda encontrar eso que tiene sentido para él, ¿no? Y entonces así yo tengo que liberarme de mis prejuicios, porque lo, seguramente lo que esa otra persona espera escuchar no es la versión de mi vida o lo que yo creo que está bien, ¿cierto? De cómo he vivido yo mi vida, sino que entonces me permito investigar su historia, investigar su contexto, sus relaciones, investigar, ¿sí? Y no solamente, digamos, en el ámbito del acompañamiento individual, sino lo mismo con los diferentes campos en la psicología, ¿no? Entonces, permitir ese ejercicio de investigación. Y cuando uno se permite eso, pues entonces, digamos que se permite tener más una postura crítica que, digamos, que le permita un poco alejarse de su yo, de su construcción personal para poder estar allí en lo posible, ¿no? Porque difícilmente podemos disociarnos de lo que somos, pero sí creo que digamos, un valor muy importante que nos da la psicología política es a tener esa postura crítica, ¿sí? Creo que ese es o algo que le aporta mucho esta subdisciplina en general a toda la psicología, ¿no? Nosotros, José, en el curso estamos viendo juntos la psicología social, política y comunitaria, ¿no? Y entonces es interesante, digamos, poder entender ese campo grande, ¿no? Porque a veces nos metemos en la psicología comunitaria o en la política o en la social, pero digamos, este curso permite ese panorama grande. ¿Qué piensas tú del aporte de este curso al plan de estudios nuevo? Está cerrado tu micrófono. Yo pienso que, pues, que es una invitación y una mirada a esos tres, a esas tres apuestas de la psicología, Ariana. Digamos que en algún punto hay puntos de encuentro. Yo pensaría que hay puntos de encuentro entre esas tres apuestas de la psicología y tiene que ver con la construcción del ser humano, con la pregunta por el ser humano, cómo se construye también en lo colectivo, ¿no? El sujeto social y el sujeto político, y cómo, digamos, tiene la posibilidad sobre todo de agenciarse como sujeto. Y es, digamos, como la pregunta que debe orientar el curso, hasta dónde realmente se pueden salir un poco del sujeto a la masa y convertirse en un sujeto político. ¿Mm? Eso. Muchas gracias, José, por toda tu intervención. Nos escribe por aquí. Bueno, mientras estábamos hablando, aquí hay, no sé, Laura, ¿cierto? Tú estabas leyendo, creo que tú recogiste cuál pregunta, porque han seguido escribiendo. Por ejemplo, Diana Marcela nos contaba que, por ejemplo, lo de la Comisión de la Verdad lo están viendo en el curso de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea, cosa que celebro. Y también nos dice Erika, yo pienso que trabajar en las comunidades, en la parte social que está inmersa en una desorientación sobre los mecanismos de participación.
piensas sobre el rol del psicólogo, y también nos dice ella misma, Erika, que tristemente las personas no quieren saber qué pasó y cómo viven estas personas con esta dura verdad. Lo sé porque asistí a un diplomado sobre posconflicto armado y muchos fueron indiferentes al tema. Muchas gracias, Erika. No sé si en este momento alguno quiere hacer alguna pregunta al profesor. Damos este espacio antes de cerrar esta sesión de este CIPAS. Está muy interesante, profe, muchas gracias. No sé, están callados. No, chévere, Adriana. En serio, realmente me complace mucho estar acá y poder de alguna forma compartir la palabra. Em, y bueno, pues de alguna forma también, ojalá que, pues que queden muchas preguntas y ustedes se den a la tarea pues de continuar con estas propias búsquedas. ¿De acuerdo? Entonces, chévere. María Camila quiere preguntar algo. Pues quizá no preguntar, pero sí aportar al respecto de la última observación. Eh, yo tuve la oportunidad de asistir al congreso pasado y hablaba mucho de este conflicto, y lo realmente triste, y se ve desde muchísimo tiempo, y a pesar de que se marcaba desde el año pasado, es que pasa como en los carnavales: solo quien lo vive es quien entiende lo que sucede, y que no basta solamente con tratar a la persona que vivió ese conflicto, sino a quien lo rodea, porque tenemos que sanar un contexto, y no solamente a la persona, sino a su familia, porque cuando se daña a una persona, esa persona tiende a dañar a su alrededor, o de alguna manera se siente afectada y permea ese sentimiento a otros. Entonces, sí me hice entender. Sí, sí, por eso hablamos por eso es necesario hablar de reparación y de perdón, María Camila. Es la única forma de superar este conflicto armado, si no, vamos a quedarnos en una desafortunada repetición y no vamos a salir nunca de ese conflicto, nos vamos a terminar matando. Entonces, digamos que de las formas como hay que superar es pues por el camino del entendimiento, la comprensión y el perdón, de alguna manera. Eso es lo que viene tratando la JEP, justo eso es lo que viene desarrollando la JEP, y es esta propuesta de ellos están haciendo diálogos en donde sientan a los comparecientes, en este caso, por ejemplo, un mayor de las Fuerzas Armadas en el crimen de desaparición forzada, le habla a la señora que está todavía buscando a su hijo y le coloca y le habla de frente. Y eso, digamos, no sé hasta dónde la mamá, pues decide perdonar o no, pero por lo menos, por lo menos hay una cosa, y es que se permite escuchar, y lo otro es que de alguna forma sabe lo que pasó y conoce la verdad. Entonces, por eso tan importante lo que les acabo de mencionar sobre la justicia especial para la paz. Vamos a ver si montamos una cátedra para la paz, Adriana, Sería justo con la JEP. interesante, profe José. Yo quiero aprovechar estos últimos momentitos para que nos hables del capítulo 3 del libro que vamos a leer esta fase 2. El libro, a ver, no sé, en este momento se me fue el nombre, pero vamos a leer el capítulo 3 del libro que nos presenta sobre lo de conflicto armado, el libro en el que publicaste este capítulo, que está en el sello editorial. Ajá. Entonces, que nos hables un poco sobre lo que escribiste allí en este libro, sobre ese capítulo que hiciste. De pronto que nos hagas así como pues porque los estudiantes justo van a tener que leerte, entonces pues muy chévere que estés aquí y que vean tu rostro, te hayan escuchado, todo lo que nos has dicho, entonces interesante. Adelante, José. Ese capítulo es el resultado de una investigación que hice con excombatientes de grupos armados ilegales que salen de la guerra
de forma voluntaria, o sea, digamos, entre comillas, desertores de grupos armados, tanto grupos de AUC como guerrillas. Y entonces lo que yo encuentro allí es que hay la principal motivación, digamos, la razón fundamental para lograr, para que una persona renuncie a la guerra, ¿sí? Renuncie a la guerrilla o a las AUC, es una categoría, es una vaina que se empieza a conocer como responsabilidad subjetiva y tiene que ver con una confrontación moral de lo que ha pasado, de lo que está haciendo. Y tiene que ver, digamos, con justo con el surgimiento de ese sujeto crítico, ese sujeto que sale de la obediencia ciega, o sea, es de ese sujeto que se pregunta, que no obedece la orden de ir a matar sin cuestionar, sino que se empieza a cuestionar y a confrontar consigo mismo por qué tiene que ir a matar. ¿Sí? O sea, rompe con la obediencia ciega, en donde antes no cuestionaba nada, el soldado que dispara porque le dicen que dispare, ¿no? Y toma un lugar diferente, un lugar de ser humano, un lugar se reconoce también como parte de una sociedad y de una humanidad, ¿sí? Entonces eso es ese capítulo, o sea, es el reconocimiento de la otra persona como ser humano. Y eso es lo que lleva a la persona a salir de la guerra y a tomar la decisión de desertar de la guerra, porque ya se hace imposible estar ahí, ya se hace imposible seguir obedeciendo órdenes sin cuestionar nada, y a pesar de que esas órdenes impliquen matar a otras personas, o asesinar o desaparecer. ¿M? Entonces, ese capítulo se llama De la obediencia ciega a la responsabilidad subjetiva. Así se llama. Maravilloso, José, muchas gracias. Así creo que van a quedar más motivados nuestros estudiantes a hacer esa lectura de este capítulo. No sé, profe Laura, si quieres de pronto hacer alguna intervención o algo y ya los estudiantes, si hay alguna otra pregunta o algo antes de cerrar. Bueno, mi profe, primero creo que alguien alzó la mano, no, creo que no. Bueno, sí, agradecer al profe José por la intervención realizada el día de hoy en cuanto a los temas ya de profundización de la psicología política y claro, para los estudiantes pues más que motivados a poder leer con más ansias este capítulo de la investigación realizada por él, que es muy importante y pues que bueno, es un tema que estamos viviendo hoy día, que no es inmerso y no es ajeno a lo que está pasando. Entonces, nada, mil gracias, mi profe José. Sí, No, con muchísimo gusto, igual, José, con mucho muchísimas gusto gracias. poder palabrear, caminar Muchísimas la palabra gracias. con ustedes. No, muchas gracias por este recurso educativo para este espacio. Por aquí en el chat te están dando las gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti por esa buena disposición y por siempre estar, digamos, allí para compartir todo ese conocimiento tuyo. Bueno, Nelis, Viani, Mónica te están agradeciendo. Entonces, muchas gracias, José, y a todos los estudiantes, muchas gracias por este espacio, por estar aquí, profe Laura, por acompañarnos, al profe José, mil y mil gracias de nuevo, y a todos ustedes que estuvieron acompañándonos. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias, buena tarde, Gracias, buena feliz tarde. tarde. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz tarde. Gracias, hasta luego. Gracias.